Amén. Buenos días tengan todos ustedes. Bueno, primero quiero agradecerles por todas sus oraciones, por mi familia, porque saben que pasamos por situaciones muy difíciles de salud. Mi hija Liz estuvo hospitalizada, le dio COVID y se puso grave, pero afortunadamente Dios escuchó las oraciones de su pueblo y quiero agradecerles a ustedes y a Dios porque mi hija está fuera de peligro y se está restableciendo favorablemente, igual que mi esposa. Y les voy a pedir de favor que se sienten, al cabo ya oramos para que Dios nos dé palabra esta mañana. Y quiero decirles que yo sé que a todos nos ha pasado, que quisiésemos que a las personas que nosotros les compartimos la salvación que hay en Cristo Jesús recibieran la palabra y se salvasen. Sobre todo, también sé que la gran mayoría de nosotros quisiéramos que nuestras familias consanguíneas, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros familiares más allegados estuvieran aquí con nosotros. Pero desafortunadamente no es así. Y a veces pues no cesamos de orar por esas personas, porque en realidad nos duele que se pierdan, sobre todo la gente más allegada a nosotros. Y en esta semana tuve una experiencia en el sentido de que me encontré a una persona, nos conocimos en el hospital y me dio gusto verlo, se llama Librado. Y cuando lo vi le dije: Librado, qué gusto verte. En verdad, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes? Y tuve oportunidad de compartirle la salvación en Cristo Jesús, pero lejos de recibir la palabra se empezó a reír y a burlar y a no recibir, o sea, se cerró total y completamente. Me dijo: a ver, ¿quién escribió la Biblia? Son hombres como tú y como yo. Yo le decía: es palabra de Dios. No, ¿cuál palabra de Dios? Fue escrita por un ser humano como tú y como yo. ¿Y por qué tenemos que creerle a otra persona igual que tú y como yo? No, muy cerrado. Entonces llegó el momento, hermanos, en que dije: no voy a perder ya más mi tiempo. Le compartí bien la palabra de Dios, el plan de salvación, y no lo quiso recibir. Y créanme que me dolió. Y dice uno: bueno, pero ¿qué más puede uno hacer? Así como me pasó con esta persona que me encontré, también nos sucede con nuestros familiares, los más cercanos. Y muchos han recibido y luego se apartan del evangelio. Pero yo recuerdo que en la segunda carta de los Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo, me acuerdo si es el 6, establece, ¿verdad?, que muchos apostatarán de la fe en los postreros días. Y eso está sucediendo hoy en día. Hay mucha gente que ha recibido y se han apartado, pero es una de las señales para que venga nuestro Señor Jesucristo. Tiene que pasar, aunque nos duela. Entonces, el mensaje de esta mañana está encaminado a darle gracias a Dios. Abra su Biblia, por favor, en el capítulo 43 del libro del profeta Isaías. Y vamos a leer del versículo 10 en adelante. Y dice así la bendita palabra de Dios: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, Dios con D minúscula, porque sabemos que solamente hay un solo creador, hay un solo Dios verdadero. Entonces, cuando está escrito Dios con minúscula, se refiere a todo lo que es idolatría, dioses falsos. Cuando Dios está escrito con D mayúscula, se refiere al único Dios verdadero, que es Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Y aquí dice, ¿verdad?, que entendáis: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Nunca ha existido otro Dios más que el único Dios verdadero al cual nosotros le adoramos y le glorificamos. En el 11 dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anunciaré y salvaré, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno.
Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, porque yo soy Dios. Entonces aquí vamos a encontrar dos elementos esenciales por los cuales Dios nos salvó. Primero, quiere que nosotros seamos testigos de que Él es el único Dios verdadero. Si ustedes recuerdan, en el primer capítulo, versículo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, antes de que Jesucristo ascendiera al cielo, nos dijo: recibiremos que poder del cielo, del Espíritu Santo va a venir. Llegó el día de Pentecostés. ¿Con qué finalidad? De que fuésemos testigos de que Dios había mandado su salvación. Me seréis testigos. O sea, nosotros tenemos ese mandamiento de Dios. Por eso es que vino Jesucristo. A través de Él, Dios nos dio la salvación. Acuérdense, aquí mismo, en este pasaje, nos dice: mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después. Y dice: vosotros pues seréis mis testigos, dice Jehová, porque yo soy Dios. Pero nos salvó. Aquí dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. No hay salvación si no es a través de Cristo Jesús. No hay forma. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre, nadie puede entrar al cielo si no es a través de mí. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el único Dios verdadero. Entonces, tenemos aquí estos dos elementos esenciales. Ahora, debemos de considerar que aquí el profeta Isaías estaba hablándole al pueblo de Israel. Estamos en el Antiguo Testamento. Pero quiero decirles que Dios de dos pueblos hizo uno. Ahora nosotros, la iglesia de Cristo, somos el pueblo de Dios. No estamos descartando tampoco a los judíos. Siguen siendo el pueblo de Dios, pero ni ellos son más importantes que la iglesia de Jesucristo, ni la iglesia es más importante que los hebreos, que los judíos de hoy en día, que sigue siendo el pueblo elegido desde un principio por Dios. ¿Y dónde vamos a encontrar el fundamento? Abra su Biblia o que nos transmitan. Está en el segundo capítulo de la carta a los Efesios, en el segundo capítulo, en el versículo 14. Ahí dice claramente que Dios hizo de dos pueblos uno. Y ahí estamos todos nosotros. Y por gracia de Dios somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Somos un pueblo elegido por Dios, con un propósito. Bueno, son muchos los propósitos por los cuales Dios nos salvó. Pero esencialmente cuando venimos ya al cristianismo es para que compartamos la salvación con el mundo. No importa que no la reciban, porque podemos establecer, Dios nos da la salvación a través de Cristo. Dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, no hace acepción de personas. La invitación está abierta a todas las razas, a todas las personas que habitan en todos los países del mundo. Dios nos ama a todos por igual. Él abre la salvación para todo aquel que quiera entrar al reino de Dios a través de Cristo Jesús. Y vamos al Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 3, porque esto es sumamente importante. Esta va a ser la premisa mayor de esta predicación. A Juan 3, y ya vimos el versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que ama a todos. Pero fíjense en el 18, es clave. Y por favor subraye y no pierda de vista que Dios quiere que todos se salven. A eso mandó a Jesús, porque Dios no mandó a Cristo Jesús a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Esa es la premisa mayor. Está la invitación hecha por Dios para todos. Y dice el versículo 17, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que en Él cree no es condenado,
Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Dios condena? No. El hombre se condena solo al no creer. O sea, Dios nos invita a entrar al cielo a través de Cristo Jesús. Y lo único que podemos nosotros hacer es creer. Acuérdense, en el Antiguo Testamento ese pacto quedó obsoleto. ¿Por qué? Porque la sangre de los animalitos que se sacrificaban, los corderos que llevaban, nada más cubrían el pecado, pero no lo limpiaban. Y era un círculo vicioso porque todo el tiempo el pueblo de Dios estaba en pecado. Y tenían que estar haciendo sacrificios tras sacrificio tras sacrificio todo el tiempo. Ahora en Cristo Jesús, de acuerdo a la palabra de Dios, si vemos en el libro de los Hebreos, en el capítulo 9, versículos del 24 al 27, vemos que una vez que Jesucristo hizo el sacrificio en la cruz, murió y al tercer día resucitó. Después de 40 días de aparecerse a sus discípulos y a más de 500 personas en diferentes partes, ascendió al cielo y se presentó delante de Dios, no en el santuario hecho por manos humanas, no fue al templo de Jerusalén, sino se presentó directamente delante de Dios. Y ahí hay 3 elementos esenciales por los cuales Él se presentó delante de Dios. El primero, Él nos justificó delante del Padre. Nosotros, antes de su venida, dice la palabra de Dios, aquí mismo en el libro que acabamos de ver del profeta Isaías, en el capítulo 64, versículo 6, dice que nuestras obras de justicia, antes de que viniera Cristo, nuestras obras de justicia delante de Dios eran como trapos de inmundicia. Y también establece que justos no hay ni aún uno. Por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, en primer lugar, cuando Él hizo el sacrificio y resucitó, fíjense bien, la fe en la cual nosotros estamos parados es en la resurrección de Cristo Jesús. Es importante su muerte, pero en su resurrección está la fe cristiana. La iglesia de Cristo Jesús, nosotros predicamos a un Cristo vivo, resucitado, que sana y que salva. Cuando Él subió delante de Dios, nos cubrió a nosotros para que, siendo injustos, Dios nos viera como justos. Él pagó el justo por los injustos, nos justificó en primer lugar. Segundo, cuando subió al santuario celestial, no hecho por manos de los hombres, sino en el cielo, nos redimió del pecado. Él pagó con su sangre que nosotros fuéramos limpios de todo pecado. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo, pero lo que limpia del pecado es la sangre de Jesucristo. Y eso nos libra de nuestros pecados pasados, presentes y digo futuros, no porque queramos estar pecando, pero como estamos en un cuerpo de imperfección, nadie ha llegado a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús que diga yo no peco. Si yo les dijera, hermanos, yo ya no peco, pues ya pequé por mentiroso. ¿Quién no tiene un mal pensamiento? ¿Quién no miente? Aún siendo cristianos, o sea, estamos en estado de imperfección. Por eso está que es tan importante el sacrificio, pero la resurrección de Cristo. Porque si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe sería vana. Pero como sabemos y tenemos la constancia de que resucitó, porque yéndose Él nos mandó al Espíritu Santo que habita dentro de nosotros, nos dio el poder para predicar el Evangelio y predicar la salvación que es en Cristo, porque sí resucitó.
y pagó por nuestros pecados. Entonces, primero nos justificó. Segundo, nos limpió de todo pecado delante de Dios. Yo a veces me levanto y me veo en el espejo y le digo, tú eres santo, y me veo y digo, ay, Dios santo. Pero Dios no ve a Eduardo, sino ve a Cristo en Eduardo. La perfección no estoy yo en lo personal como ser humano, estoy consciente de mi imperfección. Pero en Cristo Jesús soy perfecto a los ojos de Dios y soy santo. Por eso es que el apóstol, cuando escribió las cartas y las mandaba a las iglesias, decía, a los santos de Éfeso. Y si usted va, pues eran gentes comunes y corrientes como nosotros que también estaban pecando, pero Pablo les escribía inspirado por el Espíritu Santo y se refería a las iglesias como santos en Cristo, porque estaban cubiertos por la sangre de Jesucristo. El estar cubiertos nos hace santos, pero lo que te limpia del pecado es la sangre de Jesucristo. Y por último, el tercer elemento esencial, nos dio la salvación. ¿Qué pasa cuando yo peco? Satanás, que es el acusador, hermanos, no me la fía. Va inmediatamente delante del Padre y dice, Eduardo ya no puede entrar al reino de los cielos, ya pecó, míralo. Ahí está pecando. Y si realmente tú eres Dios y eres justo, no puede entrar un pecador al cielo. Y ve lo que está haciendo. Está pecando, mira, velo. Entonces Cristo aparece y le dice, sí está pecando, pero es mi redimido. Ay, perdón, es mi redimido. Es Él, sus pecados, yo pagué por ellos en la cruz. Él se va a arrepentir. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Es un hijo mío. Es mi hermano en Cristo Jesús, es hijo de Dios. Peca porque está en estado de imperfección, pero yo pagué por sus imperfecciones. Somos salvos. Por eso está en que cuando leemos en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, del 11 en adelante, la armadura del soldado, cuando nos dice, pónganse el yelmo de la salvación. El yelmo era el casco. ¿Qué es lo que cubre el casco? La cabeza. Y dentro de la cabeza está el cerebro, y dentro del cerebro está la mente y el alma. Y Satanás siempre está acusándonos y diciendo, no, tú pecaste, tú hiciste, tú tú no eres salvo. No se la crean, desechen eso. Dios por eso nos dio un casco puesto en la cabeza, que es la salvación. Nuestra mente siempre debemos de estar conscientes de que somos salvos en Cristo Jesús. Yo no estoy diciendo que pequemos deliberadamente porque vamos a ser juzgados. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice, porque es necesario que todos, cuando dice todos, creyentes y no creyentes, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo Jesús. Y vamos a ser juzgados de acuerdo a las obras que hayamos hecho cuando estábamos en este cuerpo. Así que Dios nos perdona el pecado, pero las consecuencias del pecado de un cristiano que peca deliberadamente va a pagarlas, porque vamos a ser juzgados. Estamos cubiertos, estamos limpios de pecado por la sangre de Cristo, pero eso no nos da la libertad de entrar al libertinaje del pecado. Debemos de caminar en santidad, porque igual la Biblia establece en la carta que escribió Pedro, sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Debemos de caminar en santidad. Si quieres que tu vida sea de bendición, necesitas ser agradable delante de Dios. De otra manera, es un absurdo que un cristiano diga, al cabo que yo ya soy cristiano, pues a comer y a beber, que el mundo se va a acabar, de cualquier manera voy a entrar al cielo. No hagan confianza, no es así. Dios no puede ser burlado. De Dios nadie se burla. A Dios no lo puedes engañar. Constantino era un emperador romano. Obviamente pues era la iglesia católica la que le dijo que si se bautizaba, que con el bautismo en agua se iba a salvar. ¿Saben qué les dijo? No me bauticen, yo no quiero ser bautizado. ¿Por qué? Pues porque vivía una vida de libertinaje y se esperó a que ya cuando iba a morir, ahora sí quiero ser bautizado, pero ya había hecho y deshecho su vida. Y ya cuando se iba a morir dijo, ahora sí, para poder entrar al cielo. ¿Ustedes piensan que Dios se la va a fiar? A él le compartieron el evangelio cuando estaba bueno y sano. Erróneamente le dijeron que el bautismo en agua salvaba y dijo, no, pues yo mejor me abstengo
Y ya que me vaya a morir, pues ahorita le doy vuelo al hilacha, ¿verdad? Con el libertinaje. Pero ya cuando me vaya a morir, entonces me voy a arrepentir y me van a limpiar y con eso voy a entrar al cielo. No, no se va a poder engañar a Dios de esa manera. Muy distinto al que estaba crucificado al otro lado de Jesús. Había dos ladrones y uno lo injuriaba, le decía: si eres el Hijo de Dios, verdaderamente, bájate, sálvate y sálvanos a nosotros. Y el otro le dijo: no, espérate, no tienes temor de Dios en estas circunstancias. Nosotros estamos pagando justamente las consecuencias de nuestro pecado, pero Él es justo, Él no ha hecho nada malo. Y le dijo: Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le dijo: no, ni te has bautizado, toda la vida anduviste por ningún lado, eres ladrón, homicida. No, te perdono todos tus pecados, porque era ignorante de la palabra de Dios. Y en el último instante se arrepintió y de panzazo entró. Pero nosotros que conocemos la palabra de Dios no nos podemos burlar. Tenemos que caminar de acuerdo al Evangelio. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 9, establece, esta persona que me encontré, que nos conocimos en el hospital, me dijo: no, es que yo desde que tengo uso de razón, me dicen que va a venir Dios y que ya viene el fin del mundo, y ve ya la edad que tenemos y todavía no viene ni va a venir, me decía. Son puros cuentos. Entonces le compartí esta palabra, le dije: mira, no tengas por tardanza que Dios no ha mandado a su Hijo por segunda vez, pero las señales están dadas, no tarda en regresar. Lo que está pasando y lo que estamos viviendo son las señales que Jesucristo estableció antes de su regreso. No lo tengas por tardanza. Lo que sucede está en que Dios no quiere que nadie se pierda, que todos procedamos al arrepentimiento y que nos salvemos. Esa es la premisa mayor. Por eso quiero que quede bien clara: la salvación Dios nos la ha dado y nosotros somos elegidos por Dios como su pueblo. Desde antes de la fundación del mundo, ustedes pueden leerlo en su casa, en el capítulo número 1 de la carta a los Efesios, versículos 4 y 5. Fuimos predestinados para la salvación desde antes de que existiéramos. Dios es bueno y generoso. Esa es la premisa mayor. Ahora vamos a entrar a la premisa menor. Fíjese bien cómo el Evangelio y la salvación Dios nos la da a todos, pero no todos la reciben. Jesucristo, en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, versículos 13 y 14, dice: amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos, fíjese bien, muchos transitan por él. Angosto es el camino que lleva a la salvación, y pocos lo encuentran o lo hallan. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que tuviéramos aquí una balanza. Aproximadamente, hoy en día, la tierra está sobrepoblada. Somos más o menos como unos 7,500 millones de habitantes a nivel mundial. Si pusiéramos del lado izquierdo el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición, y pusiéramos a los que somos salvos en Cristo Jesús y caminamos y transitamos por ese camino angosto que lleva a la salvación, si esta es la balanza y muchos vienen y caminan hacia la perdición, y ponemos a los que están en la salvación, ¿para dónde se hace la balanza? Si dice que muchos son los que caminan por el camino que lleva a la perdición y pocos, acá hay muchos y acá hay pocos, la balanza se hace así, ¿sí o no? Pero estos que son muchos y se hace la balanza así, van derechitos al infierno, van para abajo. Y los que estamos en el camino angosto, se va para arriba, vamos para el cielo. Es una ilustración, pero es claro cómo la salvación no es para todos. Y dice también palabras textuales de Jesucristo: muchos son llamados, pero
pocos son los escogidos. Muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Ahí mismo en ese evangelio, nada más para adelantito, en el capítulo 22, versículo 14, textualmente así lo establece el mismo Jesucristo. Y nosotros, cuando le predicamos a la gente y no recibe, sobre todo a nuestros seres queridos, nos duele en el alma. Quisiéramos que aquí estuvieran con nosotros gozándonos y que recibieran y que formaran parte del pueblo de Dios. Esto es una gran bendición para nosotros porque, por ejemplo, pues casi todos ustedes están más jóvenes que yo. Y yo les puedo decir, teniendo este conocimiento, yo sé quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Entonces no le tengo temor a la muerte, al contrario. Antes yo decía la muerte, yo casi ni quería yo pensar, decía, no, pues yo sé que un día voy a tener que pasar por ahí a fuerzas. Pero mejor ni pensar en eso, mejor hay que pensar ahorita en lo que estoy viviendo y planear para el futuro y olvidarse de eso. Ahora no, ahora lo veo como una amiga, es una puerta que nada más se va a abrir, pero yo sé lo que me espera del otro lado, yo sé a dónde voy. Entonces, bienvenida a la hora que llegue, vida, no te debo nada, estamos en paz, ni me debes ni te debo. Lo único que les voy a dejar aquí es un cuerpo desgastado de 66 años que me sirvió como vehículo para caminar sobre la tierra, conocer a Cristo Jesús, pero esto aquí se queda porque yo no pertenezco a la tierra, yo pertenezco y tengo ciudadanía en la patria celestial que Dios tiene preparada para todos y cada uno de nosotros. Aquí nada más ni se acomoden, estamos de pasadita, somos peregrinos, decía Abraham. Fuimos elegidos por Cristo. Él le dijo a sus discípulos, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan, en el versículo 16, textualmente dice, ustedes a mí no me escogieron. O sea, yo no escogí a Cristo, ni ustedes tampoco lo escogieron. Él nos escogió a nosotros. Él por nuestro nombre nos llama. Él nos conoció. Dejó 99 ovejas por ir a buscar a una perdida. Regularmente yo decía, no, es que yo encontré a Jesucristo. No, Jesucristo no estaba perdido, el perdido era yo. Él fue por mí. Él me encontró a mí. Me sacó del camino ancho y espacioso que me llevaba a la perdición. Me dio la salvación. Me dijo, camínale por acá. Aunque acá está más difícil porque conforme vas creciendo espiritualmente y te vas purificando, el camino angosto cada vez es más angosto. Cada vez te vas absteniendo más de ensuciarte con cosas del mundo y de tentaciones que Satanás te pone. Dices, no, como ya conoces y ya te la sabes, dice la Biblia, ¿verdad? Resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero él, su chamba es hacerte caer a través de las tentaciones, pero no desconocemos sus maquinaciones. Dice la Biblia, nos ha dado las armas, nos ha dado el espíritu de revelación y podemos discernir espiritualmente de dónde vienen los pensamientos malos y los buenos. Cuando te venga un mal pensamiento, tú ya sabes que viene del reino de las tinieblas y que Satanás te está atacando a la mente. Ponte el casco de la armadura. Y tienes un escudo de la fe con el cual puedes apagar los dardos del maligno de Satanás. Tienes todo un equipo que Dios te da. Póntelo. Ponte toda la armadura. Nada más que si te la pones mal y no estás bien cubierto, por ahí se mete. Pero si estás bien cubierto, te pones la coraza de justicia. Traes la espada, que es la palabra de Dios. El calzado del apresto del evangelio. Si te pones bien todo el equipo que Dios te da y aparte te da el Espíritu Santo y tienes discernimiento, puedes discernir cuando las cosas provienen de Dios y cuando no. Entonces, no tenemos ninguna excusa. Ya como cristianos, le estoy hablando al pueblo de Dios, nosotros como cristianos estamos bien armados, nunca nos ha desamparado y tenemos poder espiritual. A Satanás no vaya y lo busque, solito viene. Él todos los días está presto para ver a qué horas
hay debilidad y llega, todos los días. Pero si estamos cubiertos y bien protegidos y conocemos bien la palabra de Dios, estamos del otro lado. Con Dios todo lo podemos, sin Dios no podemos hacer nada. En ese mismo capítulo de Juan 15 dice: separados de mí, nada podéis hacer. ¿Y saben lo que es nada? Es nada. Pero con el poder del Espíritu Santo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, la palabra de Dios es sabia y nos da una y otra para que usted escoja, ¿verdad? Sin Cristo, lo único que vas a hacer es pecar y te vas a ir a la ruina. Con Cristo Jesús todo lo puedes hacer. En Cristo Jesús, porque Él te fortalece. ¿Cómo? Con el poder del Espíritu Santo. Ahora voy a entrar a una palabra. Esto fue una premisa menor, pero fíjese bien. Todas las veces que he escuchado que alguien predica acerca de la parábola del sembrador, se van al Evangelio de Mateo o al de Lucas. Esta parábola está en los 3 primeros evangelios, en los evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas. El de Juan no, porque es diferente. Pero en estos 3 evangelios aparece esta parábola. Y a veces digo, bueno, la parábola del sembrador, yo quiero decirles, el sembrador, en este caso, pues era Jesucristo que estaba enseñando. Ahora somos los que predicamos, somos los que estamos sembrando la palabra. Todo aquel que predica y comparte el evangelio, que evangeliza, es el sembrador. La semilla es la misma, no cambia, es la palabra de Dios. Lo que sí cambia es la tierra, que es el corazón humano. Entonces, más bien debería de ser la tierra, ¿verdad? Y tiene 4 diferentes tierras en las que cae la semilla. Para lo cual les voy a pedir de favor que me acompañe. Abra su Biblia en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Es una palabra difícil a veces de interpretar por lo que dice. Mire usted, dice, capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él. ¿Cuánta gente? Mucha gente. ¿Alguna vez usted ha ido a la playa en Semana Santa? ¿Y qué tal cómo se pone? Dice, hay mucha gente. En alguna ocasión tuve el horror de irme a Vallarta en Semana Santa hace muchísimos años y arrepentido estaba yo, hermano. Llegué y empecé a encontrar primos, tíos, digo, vengo huyendo de ustedes y aquí están. Es una cantidad tan grande la que había ahí que dice uno, bueno, imagínese que Jesús se tuvo que subir a una barca y la gente estaba en la tierra. Ahora, yo les digo algo, miren, aquí está cerrado. Y con la tecnología que hoy en día hay, pues aquí traigo un micrófono y creo yo que todos se escuchan bien y claro. Yo sé que todos ustedes han estado en el mar, pero como está abierto y sopla el viento y se escuchan las olas, de aquí a la pared, si alguien está de distancia, tiene uno que gritar para que el que esté aquí a menos de 10 metros te escuche, porque está abierto. Aquí está cerrado y hay eco, hay acústica, pero en el mar no, está abierto. Sería poco menos que imposible predicarle desde una barca a una multitud tan grande y que todos escucharan. Eso es un milagro, porque Jesucristo no tenía micrófono ni había esa tecnología. Pero todos los que estaban ahí, todos escuchaban fuerte y claro la palabra de Jesús. Y fíjese cómo les dijo. Versículo 2, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Estos son aquellos que reciben la palabra,
pero viene Satanás pronto y se la come, se la quita. Satanás representa a las aves del cielo. La semilla cayó a un lado del camino y las aves bajaron, se la comieron. Es en esta parábola todos aquellos que escuchan la palabra, pero llega Satanás y te quita el entendimiento y todo, no entiendes nada y te quedas vacío, tal cual. Otra parte cayó en pedregales y ahí sí se recibe la palabra y pronto brota, pero como no tiene raíz, como no hay profundidad de la tierra, sale el sol, la quema y se acabó. Son aquellos que reciben la palabra con mucho gusto, pero mal la recibieron, salen a la calle y vuelven a ser la misma persona de siempre. Son nada más oidores de la palabra, quizás llegan a ser simpatizantes de Cristo Jesús y vienen a la iglesia cada 8 días, pero salen y siguen siendo las mismas personas, siguen robando, siguen mintiendo, siguen fornicando, siguen su vida como si nada. Piensan que con venir a la iglesia se van a salvar, pero su vida no cambia, siguen iguales. No hay fruto del Espíritu Santo en ellos, no hay nada. Son simpatizantes, no son oidores, no hacedores de la palabra. Otra parte cayó en un camino de espinos, pero crecieron los espinos y ahogaron la semilla de la salvación en Cristo Jesús. Son aquellos que los afanes del mundo, los placeres, el dinero, lo material, son tan materialistas que no tienen ninguna vida espiritual. Conocen de la palabra de Dios, sí la conocen, quizás mejor que yo, pero no la viven, no son hacedores, no dan fruto. Sí conocen. ¿Cuántos de nosotros hemos topado con personas que se saben la Biblia, pero ve sus vidas y no corresponde a la vida de un cristiano? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios fue ahogada por los afanes. El dinero, prefieren robar, mentir, defraudar y hacerse llegar de bienes materiales que caminar delante de Dios con integridad y dejar de mentir y dejar de defraudar. O aquellos que tienen una doble vida, que viven aparentemente una vida cristiana, pero tienen un amante, tienen una doble vida, viven en adulterio, en secreto, porque pues nadie puede saber más que el que lo hace, ¿verdad? Se cuidan muy bien de que nadie se dé cuenta, pero navegan a 2 aguas, porque quiero decirles, no puedes caminar con un pie en el camino ancho y el otro pie en el camino angosto. Cuando te mueras, no hay purgatorio, no hay partes intermedias. O te salvas y te vas al cielo o te condenas. No hay. Con Dios no se juega. O te salvas o te condenas. Apenas voy empezando, mi hermano. Está bien. Fíjese bien. Ahora voy a entrar a la parte más difícil de este pasaje. En el versículo 8 dice: pero hay otra parte que cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y 100 por uno. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué unos dan a 30, otros 60 y otros al 100%? Jesucristo un día estaba predicando y llegaron los fariseos y dijeron: oye, a ver, dinos cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés. Y Jesús les dijo: ¿amarás a tu Dios con el 30%? ¿Con el 60%? Pero sí con el 100%. Entonces, habemos cristianos que damos nada más el 30% porque no le entregamos el 100% de nuestra vida, de nuestro corazón a Dios. Entonces unos dan a 30, otros a 50, a 60, a 70, pero la medida a la cual nosotros hemos sido llamados es a dar el 100%. Jesucristo no se reservó ni una gota de su sangre, de su cuerpo, para salvarnos y limpiarnos del pecado. Él no se reservó nada, dio todo para hacer. Ya, a ver, una pregunta teológica. Si yo les preguntara: a ver, Michael, ¿tú por qué crees que Jesucristo vino y murió por ti en la cruz? ¿Cuál es la razón por la cual Jesucristo murió por ti? Amén, tienes razón. Pero fíjense bien, teológicamente
Primero, antes que salvarnos, era que su sacrificio fuera grato delante de Dios. Si a Dios no le hubiera agradado, nadie se hubiera podido salvar. Por eso dio el 100%. El principal objetivo de la muerte de Cristo y su resurrección era ser grato delante de Dios para que posteriormente Dios nos diera la salvación a través de Cristo Jesús. Por eso no podía fallar. Por eso tenía que dar el 100% para que ese sacrificio primero fuera grato delante de Dios, que Dios lo recibiera y le fuera grato para que nosotros fuéramos salvos. Ahora nosotros tenemos que vivir una vida que sea grata al 100% delante de Dios. Obviamente es muy difícil, pero no imposible, porque como ahora ya nosotros tenemos que estamos salvos por la sangre de Cristo, estamos limpios, Dios nos ve como perfectos y nos ve santos, porque tenemos a Cristo Jesús como nuestro mediador, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Fíjese bien, ahora vamos a entrar a la parte más difícil. Dice el versículo 10, cuando estuvo solo, dices, había una multitud. Cuando terminó de enseñarles la parábola, la gente se fue. ¿Por qué hablaba Jesucristo en parábolas? ¿Cuál era la razón? Siempre tuve en la mente que era la manera en la cual nos enseñaba a Él, a través de las parábolas y de metáforas, nos enseñaba cómo es el reino de Dios. Y muchos entendíamos o entendemos a través de las parábolas. Pero en este caso concreto es al revés. Mire lo que dice. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Quiere decir que de esa multitud quedó muy poquita gente. ¿Quiénes se quedaron? Los que en realidad les interesaba saber el mensaje, no lo habían entendido, no entendieron la parábola. Y ellos se quedaron. Dice que los que estaban cerca de él, no nada más físicamente, sino espiritualmente, los que no les interesa, por aquí les entra, por acá les sale, y muchos de ustedes y de nosotros venimos a la iglesia y estamos esperando a ver a qué hora se acaba la predicación, pues ya me quiero ir. No me interesa ni de qué se trató, ni si entendí, o si no entendí, a ver a qué hora se cae Eduardo, porque yo lo que quiero es irme a ver el fútbol o otra cosa, pero yo lo que quiero es irme de la iglesia. Y así esta gente terminó de predicar, pero han de haber dicho, ay, qué bueno que ya se acabó y nos vemos. Algunos quizás se fueron entendiendo, pero la gran mayoría no. Y muy poquitos que les interesaba saber lo que significaba el mensaje se quedaron. Los cercanos a él espiritualmente se quedaron, que fueron muy poquitos. ¿Junto a quién? Junto con los 12. Y me llama la atención, denle vuelta tantito a su Biblia, váyase al versículo 33 y 34 y mire lo que dice. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿Cuántos de aquí son discípulos de Jesús? Dios les va a dar revelación, no a todos, pero a sus discípulos Dios nos da espíritu de revelación y nos enseña. Y nosotros aprendemos y nos alimentamos de la palabra de Dios, pero la entendemos porque Dios nos da revelación. No es para todos. Muchos ni hablan, nomás me ven, pero no es para todos. Y vamos a regresar al texto. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el ministerio del reino de Dios. ¿A quiénes? Nada más a los discípulos, a los que se interesan en conocer el reino de los cielos y se quieren salvar. Nada más. Fíjese, más a los que están fuera, ¿fuera de dónde? Nada más hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Los que están afuera son los que van por el camino ancho y espacioso y pertenecen al reino de las tinieblas. Esos están fuera del reino de Dios. Y dice la palabra de Dios que el reino de Dios no es comida ni bebida, no son cosas materiales, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo, de acuerdo a Romanos
capítulo 14, versículo 17. Los que están fuera del reino para ellos no es. Solamente para la iglesia, los que sí creemos, los que queremos vivir conforme al evangelio. Y mire lo que dice el 12: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Entonces las parábolas sí son para explicarnos y que entendamos el reino, pero para unos cuantos. Y aún así, siendo discípulos, a veces ni siquiera entendemos, pero después Dios nos da espíritu de revelación, nos va a confiar y nos va a decir cómo es el reino. Pero no es para todos. Y mire lo que dice, qué palabras tan duras, y son de Jesucristo. Pare oreja y por favor subraye, porque esto, vuelvo a como empecé a predicarles, nos duele que nuestros seres queridos, nuestros familiares, nuestros amigos y la gente no reciba el mensaje. ¿Cuántos quisiéramos? Yo como quisiera que estuvieran aquí mis hijas y mi esposa, y mis seres queridos, mis hermanos, todos mis hermanos, mi mamá, todos, para estar todos en el pueblo de Dios juntos. Y no es así. Y me duele en el alma. Yo sé que ustedes igual. ¿Dónde están nuestros hijos? Pues ya son mayores de edad y andan haciendo cosas aquí y allá. Y a nosotros oramos todos los días por ellos, sí, pero no están aquí. Y muchos sabemos que andan en camino de perdición. Y les predicamos y no reciben. Fíjese lo que dice. Aquí viene lo más difícil: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Esto subráyele, por favor, para que no se conviertan. Fíjese, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Wow. Nos duele, sí, pero debemos de entender, fíjese bien, la palabra de Dios nos dice, si yo al amigo que vi allá, que conocí en el hospital, me hubiera quedado horas predicándole, Dios me dijo, no le eches ya tus perlas a los puercos, o sea, no es para él. Tú ya cumpliste, ya le diste el plan de salvación. Su sangre ya no te va a ser demandada a ti, él va a pagar. Si usted ve en el capítulo 18 del profeta Ezequiel, y esto es les voy a hablar a nuestros parientes para que se quiten esas cargas, ¿eh? En el capítulo 18 del libro de Ezequiel, el profeta, versículo 4, dice textualmente: todas las almas son mías. Cuando dice todas, son todas, creyentes y no creyentes. Mas el alma que pecare, esa morirá. Quiere decir, si le lee tantito más el pasaje, se va a dar cuenta que nosotros como padres no vamos a ser responsables de los pecados de nuestros hijos si les predicamos el evangelio y nosotros nos salvamos y ellos no. Ni tampoco los hijos van a cargar con los pecados de nuestros padres. Yo no voy a cargar con los pecados de mi papá y de mi mamá. No, yo voy a dar cuentas de lo mío y cada quien en lo individual. Cada alma va a ser juzgada delante de Dios independientemente. Pero los papás no son responsables de los pecados de los hijos. Si ya les predicaste y no aceptaron y tomaron la decisión de caminar lejos de Dios, van a ser juzgados y nosotros no vamos a dar cuenta de los pecados de nuestros hijos. Así como tampoco ellos van a dar cuenta de los pecados de sus padres. ¿Sí me explico? ¿Sí es claro o no? Porque muchas veces, yo veo que las mamás chillan y sufren. Yo no les digo que no oren por sus hijos, oren constantemente porque Dios puede tener misericordia. Así le pasó a Mónica, la santificó la Iglesia Católica. Con Agustín, ¿se acuerdan de Agustín de Hipona? Ese era vago, pero vago. Era abogado y era un excelente orador y en su tiempo pues andaba en las cortes de los reyes, pero no dejaba títere con cabeza. Tuvo hijos con diferentes mujeres, pero de pura clase alta.
tomaba buenos vinos y andaba en la parranda, y su mamá sufría mucho. Y cada que iba a visitarla la dejaba llorando porque Mónica le predicaba, era cristiana. Y Agustín se burlaba. Pero tanto oró por el hijo que después Dios tocó el corazón de Agustín y se convirtió al cristianismo. Claro, la Iglesia Católica lo acogió, lo abanderó como un gran teólogo y ahora le dicen San Agustín. Pero en realidad era cristiano. Pero nosotros no vamos a ser responsables por eso. Ahora voy a hablar acerca de qué es lo que pasa cuando nosotros le compartimos el evangelio a las personas que no reciben. Abra su Biblia, por favor, en la segunda carta a los Corintios. Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios. Vamos a la segunda carta de los Corintios, capítulo 4. ¿Ya lo tiene? ¿Ya están? Díganme amén. Bueno, pues ahí voy yo. Sí, vamos a la segunda carta de los Corintios, al capítulo 4. Esto es importantísimo compartírselos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Cuál es nuestro ministerio? Predicar el evangelio, evangelizar. Y luego dice: antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso. Nosotros no predicamos el ocultismo, ni las limpias, ni que te van a leer la mano, ni cosas que la ouija, ni mucho menos limpias, cosas espiritistas, ¿verdad? El mundo oculto. Nosotros no. Pura palabra de Dios. No hay nada oculto. Y luego dice aquí: no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Nosotros no adulteramos la palabra de Dios. En el capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17 dice, está orando Jesús por sus discípulos, le dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Eso es lo que predicamos, pura palabra de Dios. Y luego dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, fíjense bien, el evangelio aún está encubierto entre los que se pierden, está encubierto, no entre los que nos salvamos. Está encubierto entre los que se pierden. Para nosotros no hay nada encubierto en relación a la salvación, pero para los que se pierden sí. Y dice, en los cuales el Dios con D minúscula, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento. ¿Quién les quitó el entendimiento para que no puedan entender la palabra de Dios? El diablo. Entre los que se van a perder, el diablo les quita el entendimiento para que vean y no perciban, escuchen y no entiendan. A los incrédulos, pero esa es la labor que hace el diablo. Entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Aquí ya más claro ni el agua. A los que tenemos entendimiento somos los que somos el pueblo de Dios, los que estamos salvos. Pero a los incrédulos, Satanás les quitó el entendimiento, los cegó espiritualmente, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gracia de Cristo, el cual es la imagen de la gloria de Dios. ¿Se fijan? Entonces, en concreto, ya voy a terminar. No vamos a dejar de predicar, al contrario, yo los insto a que redoblemos el esfuerzo porque pronto los tiempos se están acortando, pronto viene Cristo. Y Dios no quiere que nadie se pierda, que todos procedamos al arrepentimiento. Pero no pierda su tiempo con las personas que han apostatado de la fe y aquellas personas que no quieran recibir. Nuestra obligación es predicarles, pero nada más. La obra no es nuestra. Dios va a traer a la iglesia a los que se van a sumar, a los que no, que son los más pocos, somos los escogidos. Me voy a despedir de ustedes con dos versículos del último libro de la Biblia. En el capítulo 22 del Apocalipsis, versículo 16 y 17.
Y dice así la bendita palabra de Dios: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Que Dios les bendiga.